Lengua materna español, primer grado. Secuencia 10, exponer un tema. ¿Qué es una exposición? En una exposición oral, los alumnos deben seleccionar un tema para investigarlo y registrar información relevante. El resultado de sus indagaciones será expuesto de forma oral ante una audiencia de manera formal. Fase 1. Planear la exposición. Una vez establecido el tema, el equipo debe anotar lo que saben respecto del tema. Además, deben escribir las preguntas que les servirán para documentar el tema. También deben leer la información que registraron y reflexionar sobre la mejor manera de organizarla en temas y subtemas. Además de que las preguntas deben contestar a los temas y subtemas que se han escogido. En esta fase es donde analizan los contenidos del texto, observan y distinguen la forma en que está presentada la información, registran la información en fichas y también las fuentes de consulta. Fase 2. Desarrollar el tema. Analizar la información recabada. Determinar descripciones y ejemplos. Desarrollar por escrito el contenido de cada subtema. Fase 3. Organizar y complementar la información. Organizar la información. Para organizar la información, necesitarán ocupar la estructura general, que consiste en la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción, deben analizar cómo van a presentar el tema. En el desarrollo, cómo van a desarrollarlo y qué información van a compartir. Y en la conclusión, van a cerrar su tema. Definir la información para presentar el tema. Fase 4. Escribir el guión de la exposición. En esta fase, escribirán en equipo el guión de apoyo que utilizarán para la exposición, de acuerdo con la información que analizaron y registraron. Recuperarán el esquema de organización de su tema y con base en él comiencen la redacción del guión. Organícenlo a partir de una introducción, un desarrollo y una conclusión. Usen expresiones y conectores que indiquen el orden de la información. Por ejemplo, para empezar, en principio, dado que, para terminar y en conclusión. Si hay información que deban destacar o enfatizar, empleen expresiones como principalmente, para destacar, lo más relevante es, sobre todo, entre otras. Momentos de la exposición. Además de hacer el guión, antes de exponer conviene elaborar un plan. En grupo, acuerden con su maestro el tiempo que tendrá cada equipo para exponer. Del mismo modo, asignen funciones de cada integrante del equipo con base en los momentos de la exposición. Saludo y presentación del tema. Introducción, desarrollo, conclusión, preguntas y respuestas. Asignen el tiempo para cada momento según la extensión que tengan en su guión. Al terminar, elaboren una tabla como la siguiente en la que registren tanto los momentos de la exposición como los contenidos desarrollados en el guión. Fase 5. Diseñar y elaborar los apoyos gráficos. En esta fase reconocerás y analizarás los diferentes tipos de recursos gráficos. Del mismo modo, determinarás qué o cuáles son los más adecuados para completar, sintetizar o ejemplificar tu tema. Algunos recursos gráficos pueden ser mapas conceptuales, diagramas, esquemas, imágenes o gráficas. Fase 6. Práctica de la expresión oral. En una presentación oral es recomendable usar el lenguaje formal, expresar las ideas de forma correcta, emplear palabras propias del tema y evitar vacilaciones y repeticiones. Además, es importante practicar los recursos prosódicos, es decir, los que se refieren a cómo se pronuncia lo que se dice, usar de forma adecuada el volumen, la modulación, la dicción y las pausas al hablar y dirigir a una audiencia para hacer comprensible del discurso. Asimismo, conviene utilizar expresiones sin nexos que ordenen el discurso, por ejemplo, en primer lugar, después, por último, etc. E introduzcan explicaciones, descripciones o ejemplos. Es decir, mejor dicho, o sea, esto es, por ejemplo, asimismo, etc.
Finalmente, llegamos a la presentación de la exposición. Al haber seguido todas estas fases, podrás compartir tu trabajo y realizar la exposición ante una audiencia. ¡Éxito!